Un funeral que jamás olvidarán. Todo parecía ser un día más en la rutina de despedidas en el pequeño pueblo de Craviños, cerca de Ribeirão Preto. Los familiares de una mujer llamada Neide Bensi se reunieron en el velorio preparado con cuidado. El ambiente estaba cargado de tristeza, pero también de la resignación que acompaña a quienes enfrentan la muerte de un ser querido. Sin embargo, al llegar los primeros asistentes, algo llamó su atención de inmediato: el rostro de la mujer en el ataúd. No coincidía con la imagen de la mujer que conocían y amaban. Comenzaba a gestarse una situación que ninguno de ellos olvidaría jamás. La confusión que cambió todo el desconcierto de los familiares se transformó rápidamente en duda y después en incredulidad. «Ese no es nuestro pariente», exclamaron algunos, observando detenidamente el cuerpo. La semejanza con Neide Bensi era prácticamente nula. No podían comprender cómo algo tan grave había sucedido. La incertidumbre se convirtió en acción. Se comunicaron con el hospital y pronto descubrieron un giro inesperado: Neide Bensi no estaba muerta. Seguía internada en el hospital, viva, mientras otra familia lloraba por el cuerpo equivocado. Dos mujeres, un nombre y un destino trágico. La confusión tenía una explicación. Dos mujeres con el mismo primer nombre, Neide, estaban siendo tratadas en el mismo hospital. Neide Basso de Oliveira, de 81 años, y Neide Rossi Bensi, de 73, compartían más que un nombre. Ahora sus destinos estaban entrelazados por un error que causaría un dolor inimaginable para ambas familias. La tragedia verdadera comenzó a revelarse. Mientras una familia lloraba una pérdida inexistente, la otra descubría la muerte de su ser querido, envuelta en una maraña de desinformación y caos. El anuncio equivocado: su familiar ha fallecido. Todo inició con una llamada telefónica que cambiaría el curso de los acontecimientos. El hospital informó a los familiares de Neide Rossi Bensi que ella había fallecido. Sin sospechar nada, comenzaron los preparativos para el funeral, confiando en la palabra de los médicos y personal administrativo. Al mismo tiempo, la verdadera Neide fallecida, Basso de Oliveira, permanecía sin que su familia fuese informada de su deceso, generando un desconcierto aún mayor cuando la verdad salió a la luz. Una despedida preparada. Para la persona equivocada. La familia de Neide Rossi Bensi organizó el velorio con dedicación. Avisaron a los parientes, prepararon las flores y realizaron todos los arreglos necesarios para despedirse de su amada. Pero en el fondo, estaban despidiendo a alguien que ni siquiera conocían. El día del velorio, lo que debía ser una ceremonia solemne se transformó en una escena de confusión y asombro. El error ya no podía ocultarse, y las emociones estaban a punto de desbordarse. La familia en shock: «Ese no es nuestro pariente». La primera reacción fue el silencio. Nadie podía comprender cómo era posible que se hubieran confundido de tal manera. La incredulidad se transformó en un torbellino de emociones: enojo, tristeza y una mezcla de alivio al descubrir que Neide Bensi seguía viva. Sin embargo, ese alivio no duró mucho. Lo que comenzó como un error administrativo pronto reveló la magnitud de una negligencia que marcó para siempre a ambas familias. «Esto no puede quedar así», comentaron entre murmullos los familiares de Neide Bensi mientras desmontaban el velorio. Una revelación sorprendente: la mujer seguía viva. Tras confrontar al hospital, llegó la confirmación oficial: Neide Bensi no había fallecido. Seguía internada, recuperándose de su tratamiento. La noticia fue un alivio momentáneo, pero no borró el impacto emocional de creer que habían perdido a su ser querido. Por otro lado, el hijo de Neide Basso de Oliveira llegó al hospital sin sospechar lo que estaba ocurriendo. Fue informado de la muerte de su madre y del velorio que, para su sorpresa, ya se estaba llevando a cabo, pero con otra familia despidiendo a su madre. La angustia de los familiares de la verdadera fallecida. La familia de Neide Basso de Oliveira enfrentó una situación devastadora. Descubrieron que su madre había muerto hacía más de 24 horas, y que su cuerpo ya estaba en un velorio, pero no organizado por ellos. Era una confusión que no solo causó indignación, sino un profundo dolor al sentirse privados del tiempo para despedirse de ella. ¿Cómo pudieron equivocarse de esta forma?, se preguntaban, luchando por entender lo ocurrido. La mezcla de emociones era abrumadora, entre la tristeza de la pérdida y la indignación por la falta de información.
De hospital a funeral, la cronología del error. Todo comenzó en el hospital, cuando el estado de Neide Basso de Oliveira se agravó y falleció el sábado a las 2 de la tarde horas. En lugar de notificar a su familia, el hospital contactó a los parientes de Neide Bensi. El cuerpo fue entregado erróneamente y llevado a Craviños para ser velado al día siguiente. Mientras tanto, la familia de Neide Basso permanecía en la ignorancia, pensando que su ser querido seguía internado. Fue un error que no solo desató confusión, sino que marcó la cronología de un caos emocional y logístico. El impacto emocional de una confusión fatal. Las consecuencias de este error no se limitaron al día del velorio. Ambas familias quedaron profundamente marcadas por la experiencia. Por un lado, la familia de Neide Bensi enfrentó la angustia de creer que habían perdido a su ser querido, solo para descubrir que seguía viva. Por el otro, la familia de Neide Basso tuvo que enfrentarse a la pérdida de su madre en medio de una confusión que les impidió vivir su duelo de manera adecuada. Era una situación que planteaba preguntas más profundas sobre la empatía y la responsabilidad en momentos tan sensibles. La búsqueda de respuestas. ¿Cómo sucedió esto? La confusión dejó a ambas familias con muchas preguntas y pocas respuestas claras. Los representantes del hospital ofrecieron disculpas, pero esto no fue suficiente para quienes habían vivido una experiencia tan traumática. ¿Cómo pudieron confundir los cuerpos? ¿No verificaron los nombres? Eran solo algunas de las preguntas que retumbaban en los pasillos del hospital. El proceso de identificar cómo ocurrió el error estaba en marcha, pero para las familias afectadas, el daño ya estaba hecho. Lo que debería haber sido un momento solemne se convirtió en un caos emocional y logístico. Santa Casa emite un comunicado oficial ante la magnitud del escándalo. La administración del hospital decidió emitir un comunicado en el que lamentaba profundamente lo sucedido. Hemos iniciado una investigación interna detallada para esclarecer los hechos y ofrecer todo el apoyo necesario a las familias afectadas, decía el documento. Sin embargo, las palabras no lograron calmar la tormenta. Para las familias, el comunicado no reparaba el dolor ni respondía a sus demandas de justicia. Era evidente que habría consecuencias más allá de la esfera administrativa. La reacción de las familias, ira, tristeza e incredulidad. Las emociones de los familiares no podían ser contenidas. Por un lado, la familia de Neide Rossi Bensi expresó su alivio por descubrir que su ser querido seguía vivo, pero también dejaron claro su enojo por haber enfrentado un duelo innecesario. La familia de Neide Basso de Oliveira, en cambio, estaba sumida en una tristeza profunda, amplificada por la forma en que se enteraron de su pérdida. No es solo la muerte de nuestra madre, es cómo nos arrebataron la oportunidad de despedirnos, declaró uno de los hijos. El futuro del caso, demandas y consecuencias legales. Ambas familias anunciaron su intención de buscar justicia. Esto no puede quedar impune, afirmó el hijo de Neide Basso, señalando que llevarían el caso a las autoridades para garantizar que errores como este no vuelvan a repetirse. Mientras tanto, el hospital enfrentaba no solo demandas legales, sino también el escrutinio público. Era un recordatorio de cómo una negligencia podía desmoronar la confianza en una institución médica. Lecciones de humanidad en un error inimaginable. Aunque la experiencia fue devastadora, ambas familias encontraron consuelo en el apoyo mutuo. Los errores humanos son inevitables, pero esta situación destacó la importancia de la empatía y la comunicación clara, especialmente en momentos de vida o muerte. La historia de las dos Neides no solo reveló una falla en el sistema, sino también la resiliencia de las familias que lograron transformar el dolor en una búsqueda de justicia y humanidad. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta impactante historia. La confusión entre las dos Neides nos deja muchas reflexiones sobre la importancia de la precisión, la empatía y la responsabilidad en los momentos más vulnerables de la vida. ¿Qué opinas tú de esta situación? ¿Cómo crees que se podrían evitar errores tan devastadores? Nos encantaría leer tus comentarios. Si te gustó este vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia fascinante como esta. Comparte este contenido con tus amigos y familiares para que juntos podamos reflexionar sobre lo que verdaderamente importa. Nos vemos en el próximo vídeo. Mantente atento, porque lo que viene te dejará sin palabras.